Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. En hechos nacionales tenemos de la mayor relevancia uno de última hora. Termina el cese al fuego que planteó la guerrilla terrorista del ELN desde el 23 de diciembre y aún no ha habido respuesta por parte del grupo guerrillero a la solicitud que ha hecho la delegación del gobierno de Gustavo Petro, que pidió la liberación del intendente de policía Mauricio Vargas Carmona y del ingeniero contratista Miguel González, que fueron secuestrados en el sur del departamento del Chocó. Los terroristas del ELN habían planteado un cese al fuego unilateral durante el mes de las fiestas del mes de diciembre, entre el 23 y, por supuesto, el 6 de enero. Ya se termina, pues prácticamente ya se terminó el cese unilateral que planteó esa guerrilla terrorista, pero aún tampoco se pronuncia el gobierno de Gustavo Petro sobre qué va a ocurrir. Mientras Gustavo Petro pide la liberación de una médica que se dice es muy afín al grupo Hamas en Oriente Medio, en Colombia, los secuestrados siguen clamando porque el presidente o alguien diga algo de ellos, porque siguen en poder de las guerrillas y nadie dice absolutamente nada. Triste, desolador la actitud del presidente de la República con los secuestrados colombianos. En otros hechos nacionales, 10 exministros y 8 exviceministros de salud han lanzado una dura advertencia al gobierno de Gustavo Petro sobre el reciente incremento a la unidad de pago por capitación, la famosa UPC, del 5,36%, que fue como la fijó el gobierno de Gustavo Petro, asegurando que esta decisión pues pone en peligro la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. En ese comunicado conjunto que se dio a conocer en las últimas horas, estos expertos hicieron un llamado urgente a considerar una medida urgente para que se califique nuevamente o reclasifique más bien la UPC. Y también le dicen al gobierno que son responsables de lo que pueda ocurrir con los enfermos de este país y los pacientes que están en el sistema de salud público y por supuesto en los dos regímenes, ¿no? El contributivo y el subsidiado, porque a fin de cuentas todos vamos al mismo lugar. Muy pocos en este país tendrían la capacidad de poder pagar medicina prepagada, que es uno de los modelos que más fuerza está cogiendo por estos días. La idea de Gustavo Petro de quitarle el poder y el negocio de la salud, porque así lo dice él, a los poderosos en este país, pues terminó siendo todo lo contrario, porque a fin de cuentas los sistemas de salud privados son los que están tomando fuerza hoy por falta de un sistema que le garantice la vida y la atención médica a los colombianos. El comunicado señala que los mayores afectados son los usuarios y pacientes que enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud. Los expertos advierten que esa decisión podría incrementar los casos de tutelas, derechos de petición, quejas y reclamos, además de provocar cierres temporales y definitivos de clínicas, centros de diagnóstico y otros servicios médicos. Pero esto no es un tema que solamente afecte a las EPS y a las IPS. También las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud del Estado, las hospitales, lanzar una alerta porque con este nivel de UPC va a ser muy difícil estar en funcionamiento durante todo el año. Pues muy bien, 2 días después de que el Ministerio de Salud anunciara ese incremento del 5,36% de la unidad de pago por capitación, el dinero que elegirá el Estado a la EPS para atender a los pacientes, Gustavo Petro habló por primera vez en su cuenta de Twitter sobre esa decisión cuestionada por varios actores de la salud, quienes esperaban un aumento que fuera de por lo menos el 16% para poder tener sostenibilidad financiera. En respuesta a un comunicado de los hospitales públicos del país sobre la UPC, que es lo que acabo de referirme, el presidente Petro dijo que el incremento real que verán las CPS en 2025 será del 2,44%, porque para el 2025 la inflación esperada en el país es del 3%, es decir, la cifra del presidente sobre el incremento real del dinero de la EPS sale de restarla el 3% de la inflación al 5,36% de la unidad de pago por capitación. Pues muy bien, unos malabares financieros es lo que hace el presidente Gustavo Petro para tratar de explicar que es suficiente el 5,36%. Lo que llama la atención es que los expertos de las EPS agremiados en ASEMI
han dicho que debía ser del 16%. Gustavo Petro apela nuevamente a que se han robado la plata en la salud y que no va a dar más presupuesto para que eso siga ocurriendo en el país. Tremenda y muy mala noticia para los colombianos. En Puerto Carreño, Vichada, se están enfrentando los ciudadanos desde la tarde del 2 de enero, desde ayer, a un apagón masivo energético debido a las deudas del gobierno de Gustavo Petro con los proveedores encargados de garantizar el suministro eléctrico en esa parte del país. De acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, no se han girado 1.600 millones de pesos en subsidios de tarifa al proveedor Refoenergy correspondientes a la energía entregada desde marzo del año 2024. Asimismo, se adeuda 4.588 millones de pesos a Terpel, que es el proveedor del combustible necesario para operar la central de generación. Según una carta enviada por Electrovichada a las autoridades locales, esta situación ha obligado a Refoenergy a suspender la generación de energía a base de biomasa por falta de recursos y Terpel no despachará más combustible hasta que cubran las deudas pendientes. ¿Qué dice el gobierno nacional? Nada, están pendientes de qué es lo que pasa con Palestina, están pendientes de qué es lo que pasa con el medio ambiente, el impacto de la contaminación de Colombia sobre el resto del mundo, pero de estos temas muy poco se dice. Y por supuesto, Gustavo Bolívar está en estos momentos defendiendo, como si fuera el economista más versado del país, los temas que tienen que ver con la UPC para el sistema de salud. A las afueras del Ministerio de Salud, el 9 de octubre, recordemos, del año pasado, llegaron cientos de personas a protestar porque son pacientes con enfermedades huérfanas por la falta de medicamentos esenciales para sus condiciones de vida. No fueron los únicos afectados por la situación de despacho de medicamentos en Colombia. También lo son personas con VIH e incluso con cáncer que se quedaron sin recibir tratamientos vitales debido al desabastecimiento, porque pues simplemente no hay una respuesta del gobierno nacional. Pues muy bien, la Procuraduría, debido a ese desabastecimiento, responsabilizó por ahora preliminarmente al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por la omisión o retardo injustificado en sus funciones para darle una respuesta clara, pero sobre todo medicamentos a los pacientes que lo están requiriendo. En el llamado a juicio disciplinario que se conoció el día de ayer, 2 de enero, la sala de instrucción enumeró cronológicamente las faltas por las cuales le imputó los cargos a título de culpa grave al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En primer lugar, recae sobre el Ministerio de Salud y el INVIMA la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de medicamentos en el mercado y ante una contingencia por desabastecimiento, adoptar las medidas necesarias para regular el flujo de cara a la atención que deben brindar las EPS a sus pacientes. Esa fue la regla que rompió, según ha dicho la Procuraduría, generando un riesgo de incremento en la morbilidad y morbimortalidad también de la población perjudicada por la escasez, afectando sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. Es increíble cómo el tema de salud está poniendo en juego realmente la vida de todos los colombianos y el gobierno simplemente parece no importarle y por supuesto no están hablando de cómo mejorar las condiciones, sino de crear o de generar la crisis explícita de la que hablaba Carolina Corcho. Recordemos esas palabras de la exministra de Salud, que a fin de cuentas es la autora de la reforma a la salud que recordemos está por debatirse y por aprobarse en el Congreso de la República. Le quedan 2 debates a esa reforma, el debate en la Comisión Séptima del Senado de la República y el debate en la plenaria del Senado. Escuchamos y recordemos a Carolina Corcho. Primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa. La crisis explícita es la que estamos viviendo los colombianos. Y pregunta Pedro Pastor en nuestro chat, ¿ningún petrista se enferma? Sí, lamentablemente hemos visto cómo en las redes sociales algunos de ellos que son afines al gobierno de Gustavo Petro han terminado insatisfechos por el servicio de salud. Hay una persona que tiene
problemas pulmonares, tiene fibrosis quística, y esta persona se hace llamar en redes sociales como la Rotica. Esta es una niña muy joven que ha venido padeciendo el problema del sistema de salud porque no le entregan los medicamentos. ¿Quién lo creyera? Aun cuando en la época de Duque decían lo que decían del gobierno nacional, siempre tuvieron abastecimiento de medicamentos. Hoy, en el gobierno que ellos apoyaron y ayudaron a elegir, no los encuentran. Y realmente es inhumano lo que están haciendo con la salud de los colombianos. Y por supuesto, los más afectados, los que no pueden pagar un sistema de medicina prepagada o privada que les permita comprar medicamentos, que les permita adquirir servicios médicos a unos precios que son elevadísimos y que solamente podría pagarlos una persona que tiene muy buen salario en Colombia. Es la realidad a lo que nos está llevando el gobierno de Gustavo Petro, que planteó, entre otras cosas, que se tenía que revivir y reforzar todos los procesos de medicina ancestral. Sí, aunque parezca un chiste, es real. Eso es parte de lo que han provocado o han promovido desde el gobierno nacional para que la gente la atienda, pues, ¿qué será? Un chamán, seguramente. Pero vamos a escuchar el shu 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 de Gustavo Petro en entrevista con Daniel Coronel, como entre risas entre Daniel Coronel y Gustavo Petro y un contertulio más, un periodista que acompañaba a Daniel Coronel, reían de lo que podría pasar con el sistema de salud y por qué no quería acabar con el sistema, decía Gustavo Petro. Pero escuchen ustedes esa declaración y tráiganla a presente para que se den cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Escuchamos. Modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Recordemos porque algunos han dicho, pero venga, ¿es cierto lo que usted está diciendo, Demar? Que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el gobierno de Gustavo Petro han planteado en algún momento de la historia mejorar o reforzar los sistemas de medicina ancestral. Pero claro, aquí están las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de Gustavo Petro. Las parteras en las zonas de las veredas más importantes. Vamos a incluir ya, comenzar a incluir aquí a los médicos ancestrales para que comencemos entonces a ir conformando la cosmovisión de este territorio tan importante para el señor presidente Petro y para toda la comunidad. Bueno, parte de esa crisis explícita se enuncia en estos videos que hemos escuchado de Carolina Corcho, Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo. 8 EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro, el nuevo EPS que tiene 11.448.123 usuarios. También tenemos a Sanitas con 5.810.000, Cosalud con 3.276.000, Famisanar con 2.765.000, Emsanar con 1.705.000, Savia Salud con 1.682.000, Asmen Salud 1.575.000 y SOS EPS 754.000 afiliados. Todas estas intervenidas, por supuesto, terminarían en peor situación si la UPC se mantiene en ese 5,36% de la que ha hablado Gustavo Petro y que ordenó sería el ajuste para este año 2025. Nada fácil realmente lo que nos pasa en temas de salud. Trataremos de hablar, por supuesto, ampliamente del tema con Andrés Forero, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, quien en breve estará con nosotros aquí en La Hora de la Verdad. En otros hechos, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU reveló en su más reciente informe que a corte de noviembre el país tuvo un total de 176.000 desplazados durante el año 2024 por causa de lo que llaman el conflicto, que no es otra cosa que la guerra que le han jurado el Estado colombiano, los grupos terroristas que se han multiplicado y las bandas criminales que llegan a 800 en el país durante el gobierno de Gustavo Petro. Son desplazados que hay que revisar las cifras, terminado diciembre, en cuánto quedaron
Las zonas más afectadas por esta situación humanitaria causada por los combates entre diferentes guerrillas y bandas criminales están en el Pacífico, preliminarmente en el departamento del Chocó y también en el departamento del Cauca. Gran afectación se vive también en el departamento de Nariño y por supuesto esto alcanza a tocar el departamento del Valle. Pero la situación no es diferente en departamentos como Guaviare, Caquetá y también departamento del Meta en el sur, donde hace presencia de estos criminales, lo mismo que en Arauca y también en el departamento del Casanare. Difícil situación la del país en temas de orden público. Tampoco hay quien responda por los hechos de orden público y la seguridad de los colombianos. El expresidente Andrés Pastrana le exigió la renuncia al actual canciller Luis Gilberto Murillo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X y arremetió contra el funcionario señalándolo de respaldar regímenes autoritarios y de tomar decisiones contrarias a los intereses políticos de Colombia. Pastrana escribió lo siguiente, les leo: cuando no se coincide con el presidente de la República, se renuncia. Apoyar a las dictaduras es la peor decisión política e histórica. Aquí no hay lugar para recomendaciones técnicas. Vergüenza total para Colombia. Fue lo que escribió el expresidente Andrés Pastrana. El mensaje lo envió pocos días de la posición de Nicolás Maduro, que asumirá nuevamente el poder que jamás ha dejado en más de 25 años el próximo 10 de enero como presidente, dicen desde el gobierno, de los venezolanos, después del fraude monumental, de la forma en cómo se robaron las elecciones el pasado 28 de julio. Y es que precisamente en noticias internacionales tendremos que hablar de que ya estamos a muy pocos días, a 7 días del 10 de enero, cuando se debe tomar posesión nuevamente para otro periodo por parte de Nicolás Maduro. El régimen anunció una recompensa de $100,000 por la captura del opositor Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España, pero quien también arranca un periplo por América Latina visitando algunos gobiernos eh, en un viaje, una gira que hará por el continente antes de llegar el 10 de enero a Caracas. Se supone que llegará a Caracas, o por lo menos es lo que se tiene pensado. La información se conoció a través de la cuenta de Instagram del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero el anuncio fue confuso debido a que la publicación se ofrecía en $100,000 y luego hubo una modificación y el monto se aumentó a $500,000 y tras varios minutos hubo una nueva modificación para quedar finalmente en $100,000, que era el monto inicial. Realmente un circo lo que pasa en Venezuela, donde lo más grave de todo esto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, apoya a esa narcodictadura venezolana que ha sacado y ha dejado en el exilio más de 8 millones de venezolanos, 3 de ellos por lo menos viven en Colombia. Al opositor, quien demostró su victoria en las actas que exhibieron con María Corina Machado, recuerden ustedes, le daban por ganador con más de 7 millones de votos frente a solamente 3, que vayan a saber si son reales, de Nicolás Maduro. Y lo peor es que ahora se le acusa de delitos de conspiración, complicidad con el uso de actos violentos, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir. Este es el prontuario que le armó el narcogobierno de Nicolás Maduro, el socio de Gustavo Petro. Lo cierto es que por parte del gobierno colombiano se anunció que el embajador de Gustavo Petro en Caracas será quien asista a la posesión de Nicolás Maduro. Entre tanto, Luis Gilberto Murillo ha dicho que le ha sugerido que no es una buena idea acompañar la posición del dictador venezolano. Pero, por supuesto, Petro haría lo que fuera para no dejar solo a su camarada, a su amigo Nicolás Maduro, y por eso estamos viendo cómo a medida que pasan los días se confirma la idea de que asistirá alguien de parte del gobierno de Gustavo Petro. En otros hechos internacionales, el responsable del atropello masivo en Nueva Orleans, en Estados Unidos, que mató a por lo menos 15 personas y que fue abatido por la policía en la celebración del Año Nuevo, no actuó solo y fue inspirado por el Estado Islámico, aseguró el día de ayer el FBI. En este momento no verificamos que nadie más haya estado involucrado en el ataque. Es lo que dice el FBI. El subdirector Christopher Raya en una conferencia de prensa en Nueva Orleans para actualizar al público sobre la investigación del ataque, califican como un acto de terrorismo. Realmente pavoroso lo que ocurrió en los Estados Unidos en este hecho terrorista ocurrido precisamente en la celebración del Año Nuevo.
Sigan ustedes con La Hora de la Verdad. Ya regresamos con entrevista con Andrés Forero para hablar de este tema que nos inquieta a todos, que es el tema de la salud de los colombianos. Y las preguntas que quedan: ¿el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría harán algo? ¿Se manifestarán? Es urgente que haya acciones decisivas en torno a parar las arbitrariedades que puedan terminar afectando la vida y la salud de los colombianos con las decisiones del gobierno nacional. Ya regresamos, escuchan ustedes y ven La Hora de la Verdad. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.